repetición, ¿correcto? El título de la predicación del día de hoy se llama La madurez espiritual se construye, ¿correcto? Vaya tomando nota de eso, por favor. Hablábamos el jueves un poquito de todo lo que es la madurez espiritual, que es fundamental. La Biblia nos llama a crecer en nuestra fe, en Jesucristo, por supuesto, y esto siempre tiene que ser por medio del Espíritu Santo. ¿Amén? No hay otra manera de crecer espiritualmente si no es por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿esto para qué? Porque tenemos que dejar de ser niños espirituales. ¿Sí? Ustedes saben que los niños, los bebés, pues solamente se alimentan de leche porque todavía su organismo no está listo para recibir el alimento sólido. Y muchas veces como cristianos nos pasa lo mismo. No podemos pasar a cosas un poquito más elevadas porque apenas estamos como niños pudiendo digerir las cosas ligeritas, las cosas más básicas. Todos tenemos que crecer. ¿Sí? Tenemos que crecer, y por eso la predicación del día de hoy se llama la madurez espiritual se construye, ¿correcto? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes para que precisamente la madurez espiritual de nosotros se vaya desarrollando, ¿correcto? Vámonos a 1 Corintios 10, les pido que me acompañen ahí, por favor. Versículo 1. 1 Corintios 10, versículo 1. Cuando estemos ahí me dicen amén, por favor. Amén. 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 Dice la palabra del Señor: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos, fíjate ahí el énfasis que vuelve a hacer, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos, nuevamente, comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Subraya esto. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Esto está tremendo, hermanos, porque ve y date cuenta cómo la palabra nos hace mucho énfasis de que a pesar de que todo el pueblo de Dios vivió todos esos milagros, todos esos prodigios, todas esas señales que el Señor hizo, ¿sí? No todos llegaron a ser maduros espiritualmente, ¿sí? A grado tal que desafortunadamente muchos fueron desechados por el Señor y murieron en el desierto. Y esto por la terquedad, por la obstinación, por la dureza de su corazón, ¿sí? Que aún viendo todas estas cosas sobrenaturales, ¿sí? Y por eso hace tanto énfasis en la Biblia en que todos lo vieron, que todos lo vivieron, que todos bebieron de la misma roca espiritual, porque no hay alguno que diga, no, es que yo no lo vi, por eso no creo, o por eso mi fe no maduró. No, todos lo vieron, pero aún así, la dureza del corazón, ¿sí? No permitió que todos llegaran a la tierra prometida. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo bien importante. Y aquí, a manera de introducción, también podemos decir que la madurez espiritual no tiene un tiempo definido. La madurez espiritual se va construyendo gradualmente, ¿sí? Podemos tener mucho tiempo en el Evangelio, pero aún así no ser maduros espiritualmente, ¿sí? Desafortunadamente en muchas iglesias hay hermanos que tienen 10, 15, 20 años o más y ni siquiera sirven como deberían de servir, ni siquiera tienen un ministerio como deberían de tenerlo, no conocen inclusive las cosas más elementales del Evangelio, de la palabra que nosotros predicamos. Eso no nos puede pasar a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Y es por eso y es importante dar oportunidad a este tipo de enseñanzas en donde, con base a la palabra, lógicamente, necesitamos madurar, necesitamos dejar de ser niños, necesitamos de ser personas que mediante el aprendizaje que nosotros vayamos teniendo, podamos compartir ese aprendizaje. Todos hemos sido llamados a ser discípulos y a hacer discípulos. Pero para yo poder discipular a alguien, necesito primero conocer bien la información. Necesito tener bien cimentada la información. Si no, no la puedo compartir o voy a empezar a inventar cosas y va a salir peor. ¿Correcto? Entonces es uno de los puntos importantes que demanda la madurez espiritual. El poder tener el conocimiento suficiente
para no nada más quedármelo yo, sino compartirlo con otros hermanos en Cristo. Amén. ¿Sí? Vámonos ahora a Judas 1:17, por favor. Cuando estén ahí me dicen, por favor. Cuando lleguen ahí, Judas nada más tiene un capítulo, no busquen más. Judas 1, versículo 17. Casi el último al Apocalipsis y luego le sigues a atrás. Dejas el último Apocalipsis. Amén. Ahí. Vamos ahí. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras, subraya eso, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. ¿Sí? Fíjate ahí, Espíritu es con mayúscula porque es el Espíritu Santo. 20, subraya esto: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. 21, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de explicar un poco lo que la palabra nos dice en estos versículos. Y fíjate, hermanos, cómo aquí debemos acordarnos. Eso es bien importante. Acordarnos de qué? De lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra? Bueno, pues nos dice que en estos últimos tiempos, los postreros tiempos son los últimos tiempos que nosotros creemos que ya se están viviendo. ¿Sí? ¿Habrá qué? Habrá principalmente falsos maestros. Falsos maestros que, ojo, tratarán de seducir al pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Por medio de qué? Pues por medio principalmente de tergiversar la palabra y de endulzarle el oído a la gente, hablando palabras de ellos y del mundo y no lo que dice la palabra de Dios. Esa es una de las estrategias que los falsos maestros utilizan. ¿Sí? O toman un versículo para amoldarlo a lo que ellos quieren decir, ¿sí? Pero no va en el contexto que la palabra de Dios nos lo dice. Acuérdate, y es bien importante, siempre que leamos la palabra de Dios, lee por lo menos 3 versículos arriba, 3 versículos abajo, ¿sí? Ese es el elemento contextual que podemos tener. Y lógicamente, para poder determinar o distinguir si alguien está utilizando mal la palabra de Dios, debemos de conocerla. Por eso nos dice la palabra. Recuerden lo que nos dice la palabra. Para eso ya tuvimos que haberla leído. Amén. Para poder identificar estos falsos maestros. Entonces, date cuenta. Porque lo que ellos dicen no es necesariamente lo que dice la palabra. Pero nosotros, por la fe, por el conocimiento que hemos recibido, gracias al Espíritu Santo, porque acuérdate que todo este proceso espiritual lleva algo en medio que es fundamental, y es la presencia del Espíritu Santo. ¿Amén? Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual, así de claro, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros recibimos esa ayuda del Espíritu Santo, entonces sí podemos mantenernos firmes y mantenernos enfocados. Eso es algo bien importante. Por eso se habla de que el evangelio de la prosperidad y todo esto es el evangelio del diablo. ¿Por qué? Porque no está enfocado en lo que es verdaderamente importante. El evangelio de la prosperidad y otras cosas que se andan diciendo están enfocados, hermanos, en cosas relacionadas con este mundo. Y nosotros no venimos a acumular riqueza en este mundo. No venimos a ser exitosos en este mundo. ¿Sí o no? Entonces, por eso, estas palabras de estos falsos maestros se consideran falsa doctrina. No tiene nada que ver con lo que el verdadero evangelio de Cristo dice. Entonces, repito, mantengámonos firmes y enfocados en ¿qué? En la promesa bendita, santa y poderosa de la vida eterna.
Si nosotros nos mantenemos enfocados y firmes en la promesa de la vida eterna, ahí es donde se empieza a mostrar la madurez espiritual en nosotros. ¿Por qué? Porque empezamos a dejar de lado, mejor dicho, ¿sí?, todo lo que este mundo nos puede ofrecer. Dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado en el supremo llamamiento que le había hecho el Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Y entonces cuando nosotros dejamos de lado todo lo que este mundo nos quiere dar, empezamos a madurar espiritualmente. Entonces empezamos a enfocar en las cosas que sí verdaderamente tienen importancia. Una de ellas, y la más importante, la vida eterna. ¿Qué cosa más maravillosa y más importante podemos tener que la esperanza de la vida eterna? Amén. Pero si no estamos bien enfocados, vamos a descuidar aquello que es maravilloso por andar buscando esto que el mundo nos ofrece. ¿Correcto? Entonces la madurez espiritual, date cuenta, es la que nos lleva a estar enfocado en las cosas celestiales. Amén. Entonces, en otras palabras, debemos de dejar de lado todos los deseos del cuerpo. Todo lo que el cuerpo te pida que no vaya acorde a la voluntad de Dios, tenemos que irlo dejando de lado. ¿Correcto? ¿Para qué? Para que entonces sí el Espíritu Santo hable dentro de nosotros, nos guíe, nos ministre, nos dirija, y entonces sí podamos llegar, cuando el Señor nos llame a su presencia, a recibir el bendito regalo de la vida eterna. ¿Correcto? Lo dice la palabra y nosotros lo sabemos. Los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y el Espíritu Santo, principalmente, porque nosotros tenemos un Espíritu, pero con el minúscula. Los deseos de la carne, los pecados, van contra el Espíritu Santo. Y eso no permite tener una madurez espiritual adecuada. ¿Correcto? Sí. Vamos ahora a Juan 14, versículo 15, por favor. Juan. Es San Juan, el Evangelio de San Juan. Juan 14. Juan 14, versículo 15, por favor. Si me aman, obedézcanme. Yo les pediré al Padre que les mande un consolador que nunca los abandone, y Él les enviará al Espíritu Santo. ¿Hasta ese? Amén. Fíjense, vamos a leerlo, dice la palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Entonces, fíjate, aquí es bien importante, tres cosas fundamentales de nuestra relación con el Espíritu Santo. Ahí te va. Número 1, la madurez espiritual se construye, como decíamos, ¿de qué manera? Dándole lugar al Espíritu Santo en nuestra vida y renunciando a nuestros deseos humanos. En otras palabras, se manifiesta dándole oportunidad al Espíritu Santo a que nos guíe y dejando de hacer nosotros lo que nos place. Cuando verdaderamente yo tengo esa convicción de dejar de hacer lo que a mí me place por darle cabida y manifestación al Espíritu Santo, es el primer paso, hermanos, para empezar a desarrollar la madurez espiritual. ¿Sí? Por el contrario, si yo sigo haciendo todo lo que a mí me gusta, todo lo que me agrada, todo lo que de alguna manera puede ser pecaminoso inclusive, pues estoy apagando, estoy contristando al Espíritu Santo. ¿Sí o no? ¿Sí? Número 2. La madurez espiritual no es automática, sino es un proceso. Y acuérdense que todo proceso bien llevado es primero el 1, y luego el 2, y luego el 3, y así sucesivamente. Si yo me brinco del 1 al 3, ya no estoy llevando el proceso adecuadamente. Y es lo mismo que pasa con esta parte de la madurez espiritual. Date cuenta. Fíjate, tenemos, hermanos, que darle lugar
a la manifestación del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Esto de qué manera? Pues tratando de perfeccionar los dones, los talentos y las capacidades que el mismo Espíritu Santo nos ha dado. ¿Correcto? Aquí hay una diferencia entre dones y talentos. Por ejemplo, los talentos se puede decir que los hemos recibido ya de forma innata. ¿Sí? Desde que nacemos el Señor ya nos da ciertas cosas, ciertas habilidades, ciertas aptitudes. Esos son los talentos. Los dones son aquellos que se van recibiendo y que se van desarrollando conforme vamos madurando espiritualmente. ¿Correcto? ¿Esos dones se perfeccionan desde el primer momento? No, hay que irlos desarrollando conforme los vayamos poniendo en práctica, conforme vayamos teniendo comunión con el Espíritu Santo, conforme dejemos que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Correcto? Aquí la palabra clave, date cuenta, es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, sometiendo todo pecado, todo deseo que el cuerpo esté pidiendo que vaya en contra de lo que la palabra de Dios nos indica. Amén. Número 3, como lo decíamos, podemos tener muchos años en el Evangelio, en el cristianismo, pero no necesariamente ser maduros espiritualmente. ¿Por qué? Porque lo más importante para la madurez espiritual, ahí te va, es tener un vínculo y una relación cercana, dando lugar a la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo voy a repetir. Es teniendo un vínculo, ¿sí?, cercano con el Espíritu Santo, en donde dejo que el Espíritu Santo me guíe verdaderamente. Porque el Espíritu Santo me habla, pero si yo no hago caso a esa alianza, es como si no me hablara. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque de nada sirve que el Espíritu Santo me diga que yo haga tal cosa si yo voy a hacer otra. Y si yo no vivo bajo la alianza del Espíritu Santo, no voy a poder discernir, cuidado con eso, entre lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, como lo vimos en la serie anterior, ¿se acuerdan? Las consecuencias y los resultados normalmente van a ser negativos. Hoy, gracias a Dios, nosotros ya tenemos al Espíritu Santo, cosa que antes no se tenía. Hoy el Espíritu Santo ya vive en nosotros, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe, sea ese consolador que habla el Señor, para que mediante su guianza, su bendición en nuestras vidas, vayamos tomando mejores decisiones cada vez. Y aquí vamos a hablar nada más tantito de lo que es la lucha, lo vemos en Gálatas capítulo 5, entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y nada tiene que ver una cosa con la otra, ¿estamos de acuerdo? Las obras de la carne, ya dijimos, no son espíritus que lleven a las personas a hacer lo que no quieren, no. Son los mismos deseos de la gente los que nos llevan a hacer ese tipo de obras negativas. No hay espíritus de alcoholismo, no hay espíritu de fornicación, no hay espíritu de adulterio, no. Que se tomen esas cosas como pretexto para estar haciendo a la gente lo que quiere, eso es otra cosa. Son obras de la carne, deseos, pecados, ¿sí?, que tenemos que ir rechazando. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, todas estas obras de la carne, mis hermanos, van completamente en contra de lo que es el fruto del Espíritu. Si yo quiero madurar espiritualmente, tengo que frenar forzosamente la manifestación de la carne. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora a Efesios 1:13, por favor. Efesios 1:13. Cuando lleguen ahí me dicen amén, por favor. Efesios 1:13. Dice la palabra del Señor. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, subraya eso, y habiendo creído en él, fuiste sellados. Subraya eso, por favor. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida
para alabanza de su gloria. Amén. Entonces, fíjate bien, ¿qué nos está diciendo la palabra en estos versículos? Bueno, la madurez espiritual, hermanos, se manifiesta principalmente entendiendo, ¿sí?, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y cuando alguien ha sido sellado con el Espíritu Santo, esa persona ya le pertenece a Cristo. Amén. Y entonces Cristo es el dueño de tu vida, ya no tú, ya no yo. Ya tenemos el sello literal aquí en nuestro corazón que dice propiedad de Jesucristo. Amén. Y ese sello ya no lo quita nadie, por eso es que la salvación no se pierde. Así de claro. ¿Correcto? Entonces, date cuenta cómo la madurez espiritual empieza ahí. Cuando somos sellados, ¿sí?, por el Espíritu Santo, cuando empezamos a formar parte de la familia de Cristo, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, ¿sí?, es ahí donde se da el primer paso. ¿Por qué? Porque con esto nos hacemos hijos de Dios. Nadie puede llamarse hijo de Dios si no ha sido sellado por el Espíritu Santo, si no ha sido redimido, rescatado, salvado por el precioso Señor Jesucristo. Por eso es una mentira del diablo decir que todos somos hijos de Dios. Nada más algunos somos hijos de Dios, otros nada más son creación de Dios. ¿Amén? Y es por eso la falsedad de muchas religiones y de muchas falsas doctrinas que dicen a la gente: no, tú crees lo que tú quieras, todos somos hijos de Dios. No es cierto. Para ser hijo de Dios lo estamos viendo. Necesitas haber sido sellado por el Espíritu Santo, ser propiedad de Jesucristo, y entonces sí, Él te da la potestad, porque es una bendición, de ser llamado hijo de Dios. Amén. Y entonces formamos parte de esa herencia, ¿sí? Podemos tener el beneficio, el poder y la autoridad de recibir la herencia que Dios tiene para nosotros. Todos sabemos, para poder recibir una herencia, aún en este plano físico, necesitamos ser hijos, de alguna manera, ¿sí?, ya sea biológicos, ya sea adoptivos, lo que sea, pero algo que determine que somos hijos. Si no, no puedes aspirar a esa herencia. En el caso espiritual es igual. Si no eres hijo de Dios, no vas a poder recibir la herencia. ¿Correcto? Y esto, en el amor de Dios, lo ha hecho, los ha adquirido, ¿sí?, no para nuestro beneficio. Dios nos ha adquirido para que alabemos su poder, su grandeza y su gloria. Amén. Y así es como nosotros empezamos a desarrollar, ¿sí?, la madurez espiritual. Hemos sido salvados por medio del sacrificio del Señor Jesucristo para alabar la gloria de Dios y no para satisfacer nuestros deseos humanos. Guarda eso en tu corazón. Cuando tú tengas más ganas de satisfacer tus deseos humanos que de glorificar a Dios, estás mal. Estamos mal. Fíjate bien, guárdate estas palabras. A Dios, hermanos, hay que amarlo, hay que honrarlo y hay que servirle en todo lo que hagamos. En todo lo que hagamos. Lo dice la palabra. Así sea que coman o beban, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Vamos ahora a Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8. Amén. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder. Subraya eso, por favor, y guárdalo en tu corazón. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es decir, los apóstoles, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Palabras del Señor Jesucristo, hermanos, guárdalas en tu corazón. Por favor, date cuenta. Lo que en estos versículos de bendición nos está diciendo el precioso Señor Jesucristo es respecto al poder, ¿sí?, que recibiremos o que recibimos como cristianos conforme, fíjate bien, vayamos desarrollando la madurez espiritual. Un niño espiritual no va a tener el mismo poder espiritual que un maduro, ¿sí o no? Entonces, este poder que recibimos al ser hijos de Dios, como ya lo decíamos, no es nuestro, por supuesto.
es gracias al Señor Jesucristo, que por medio de su Espíritu Santo, ¿sí?, nos da poder, nos da autoridad, nos da potestad para hacer que milagros, prodigios, señales. Yo no me lo imagino, dice el Señor, que cosas más grandes a las que Él hizo haremos. Imagínate. Pero si el Señor lo dijo, por algo será. Amén. A veces lo que nos falta es fe. Pero es por medio del Espíritu Santo que recibimos ese poder, hermanos, que nos va madurando espiritualmente. Y esto se logra únicamente conforme nuestra relación personal con el Espíritu Santo se va haciendo cada vez más fuerte y más estrecha. Cuando escuchamos cada vez más y mejor la voz del Espíritu Santo, que habla a nuestra conciencia, para ustedes es bien importante, ¿sí? No es el sexto sentido, no es la intuición, es el Espíritu Santo, que habla a nuestra conciencia y nos dice, es por aquí, no es por aquí, haz esto, no hagas esto. Si nosotros apagamos la voz del Espíritu Santo, nos vamos a estar metiendo en un montón de problemas, ¿correcto? ¿Y esto por qué? ¿O esto para qué debemos desarrollarlo? Pues principalmente para dos cosas: cumplir con los mandatos y con las comisiones que el Señor Jesucristo nos ha dejado como pueblo de Dios. La madurez espiritual, hermanos, tiene que manifestarse en ser mejor cristiano y ser mejor iglesia del Señor. Cristo viene pronto, ¿amén? Amén. Y el Señor espera venir con una iglesia ¿cómo? Santa, madura, sin manchas, sin arrugas, ¿sí o no? Y eso lo tenemos que desarrollar todos, pero practicando y desarrollando la madurez espiritual en nuestra vida. ¿Correcto? ¿Vamos bien hasta ahí? Vamos ahora al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11, por favor. Hebreos 5, vamos a empezar desde el versículo 11. Cuando lleguen ahí me dicen amén. Amén. Dice la palabra del Todopoderoso: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Fíjate lo que el apóstol Pablo le dice a los hebreos: se hicieron tardos para oír, no estaban entendiendo lo que se les estaba explicando. Porque habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, ¿sí?, fíjate cómo los confronta, les dice: tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Correcto? Dice, a que tienen un montón de tiempo, necesitan que se les vuelvan a explicar las mismas cosas porque no pueden recibir otro tipo de enseñanza. Versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y del mal. Subraya eso, por favor. En el discernimiento del bien y del mal. Y aquí, como te darás cuenta, hermanos, vamos a hablar de algunas de las consecuencias, ¿sí?, que tiene la inmadurez espiritual, porque por supuesto que tiene consecuencias. Hay muchas cosas que solamente se pueden discernir espiritualmente, ¿correcto? Ya lo decíamos, mediante la comunión con el Espíritu Santo. Si no, vamos a seguir siendo niños que por más que traten de explicar otras cosas, simplemente no las vamos a entender, ¿correcto? Date cuenta, es bien importante, ya lo habíamos visto en la serie pasada, la bendición de la confrontación. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy duro con los hebreos y les está diciendo, fíjate bien, muy dura la palabra, es que aún con el tiempo que llevan de haber creído en la palabra, muchos siguen siendo niños espirituales en lugar de ser ya maestros. Eso no nos puede pasar a nosotros. Yo no sé cuánto tiempo tengamos cada uno en el Evangelio, pero ese tiempo tiene que empezar a dar frutos ya. Tiene que empezar a dar frutos. Tenemos que invitar a más personas al estudio bíblico,
tienes que invitarlos a tu casa y platicarles del Evangelio, tienes que sentirte ya poco a poco con la confianza y la convicción de poder explicar la palabra del Señor, ¿sí? Si no estamos haciendo eso, algo está faltando. Y muy probablemente es comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo se desarrolla esa comunión? Ya lo hemos dicho varias veces. Ayuno, oración, lectura de la palabra, asistir a todos los eventos de la iglesia. Así el Espíritu Santo se alimenta, ¿sí? Si yo no oro, si no ayuno, si no asisto a las actividades de la iglesia, estoy dejando sin alimento al Espíritu Santo. ¿Se va a fortalecer el Espíritu Santo en mí? Por supuesto que no. Y voy a seguir siendo niño, pero aparte un niño malnutrido, un niño desnutrido, que es lo peor, ¿no? Y si el humano, un niño con una mala nutrición, no crece y no se fortalece hasta donde debería de llegar, en lo espiritual es lo mismo. No podemos ser unos desnutridos espirituales, ¿correcto? Entonces vamos a esforzarnos, hermanos. Fíjate bien. Sin embargo, también nos dice la palabra que todavía podemos nosotros necesitar que se nos expliquen aún las enseñanzas más sencillas. Si todavía estamos en ese proceso, hay que esforzarnos. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, seguimos siendo personas que no podemos comprender otras cosas más elevadas del Evangelio. Confróntate tú mismo, evalúate tú mismo, por favor, en qué verdadera condición espiritual estás. Y si te falta madurar, trata y trabaja tu relación con el Espíritu Santo. Amén. Desafortunadamente, mis hermanos, muchos hoy en día en el pueblo de Dios siguen siendo niños recién nacidos. Es decir, todavía no pueden distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y por eso siguen cometiendo el mismo error y siguen teniendo problemas y siguen teniendo muchas situaciones. Y repito, esto es bien importante, independientemente del tiempo que se tenga como cristiano. Esto no es de tiempo, es de calidad. De calidad en la convivencia, ¿sí? En la relación y en el vínculo con el Espíritu Santo. ¿Correcto? El Espíritu Santo, mis hermanos, no se va a manifestar en nuestras vidas, o a lo mejor es signo de que ni siquiera tenemos al Espíritu Santo si seguimos tomando malas decisiones y si dejamos que los deseos sigan gobernando nuestra vida. Esto es tremendo, es muy fuerte, pero aún acuérdate que dentro del pueblo de Dios no todos tienen al Espíritu Santo, no todos van a ser salvos. ¿Correcto? Entonces, tengamos la certeza de que nosotros sí somos salvos manifestando las obras del Espíritu. Ahora, los que sí ya podemos discernir entre lo bueno y lo malo, pues entonces sí ya se puede decir que somos como gente adulta, que vamos madurando poco a poco, ¿sí? En el Espíritu Santo, y que podemos consumir alimentos sólidos, ya podemos leer otro tipo de textos, ya entendemos mejor la palabra, ya tenemos un discernimiento un poco más amplio, y es por eso, hermanos, la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Ojo con estos conceptos. No es lo mismo el sello del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es gradual, es constante, es permanente. Sí y solo sí, nosotros buscamos desarrollar esta llenura. Y cuando la llenura se va manifestando en nosotros, entonces sí podemos ser más útiles para el pueblo de Cristo. ¿Correcto? Vamos a poder manifestar estos dones de los que hablábamos, vamos a poder compartir la palabra con mayor exactitud, con mayor denuedo, ¿sí? Diciendo cosas que son correctas. Y esto, repito, es únicamente mediante la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura se da desde el mismo momento, o empieza, mejor dicho, desde el mismo momento en que somos sellados, y va a terminar cuando lleguemos a la presencia de Cristo. No para, no para. Nadie puede llegar al punto que diga, no, yo ya estoy súper lleno del Espíritu Santo. No es cierto. Debemos de anhelar llegar a la estatura del varón perfecto que es Cristo. ¿Amén? Entonces, tomemos conciencia de estas palabras. Para ir finalizando, mis hermanos, la madurez espiritual demanda y necesita tres cosas. Apúntalas, por favor, en tu libreta o en tu corazón. Necesita disciplina, constancia
y trabajo. La disciplina significa que todos los días tenga que hacer lo que tenga que hacer. Yo voy a pasar un tiempo en la presencia del Señor. ¿Cómo? Orando, leyendo, escuchando alguna prédica, lo que sea, pero me tengo que disciplinar para que en las 24 horas que tiene el día le dedique por lo menos un tiempo a estar en la presencia de Dios. ¿Correcto? Esto que nos lleva a la constancia, fundamental. Si yo nada más hago esto muy de vez en cuando, no voy a tener ningún beneficio. La constancia es fundamental. La constancia se refiere a que todos los días debemos disciplinarnos precisamente a pasar tiempo con el Señor. Y el trabajo es la parte más importante. ¿A qué se refiere? A que todo lo que vayamos aprendiendo de la bendita palabra de Dios lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Si no ponemos en práctica lo que la palabra nos enseña, hermanos, es como si no lo supiéramos. De poco y nada nos va a servir. Necesitamos todos, sin excepción, poner en práctica lo que la palabra del Señor nos enseña. ¿Amén? ¿Para qué? Para empezar a dar frutos dignos de justicia. Y esos frutos de justicia son los que manifiestan la justificación que nosotros hemos recibido de parte del Señor Jesucristo. No es porque nosotros seamos justos, porque no hay justo ni a uno, lo dice la palabra. Estos frutos de justicia es porque damos, ¿sí?, pruebas, hacemos cosas que reflejan la justificación que hemos recibido de Cristo. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, hermanos, estamos hablando también de discipulado, como se lo decía. ¿Sí? Todas las cosas, y estas dos cosas de madurez espiritual y discipulado, van de la mano. Todos hemos sido llamados, lo repito, a ser discípulos y a ser discípulos. Comprométete en tu madurez espiritual para que puedas cumplir con esta ordenanza que el Señor nos hace. ¿Correcto? Por último, 3 aspectos importantes de la madurez espiritual. La Biblia nos enseña que mientras más maduro y disciplinado seamos, Dios nos va a usar mejor. Los niños espirituales no pueden ser usados espiritualmente. No pueden ser discípulos. ¿Correcto? Segunda cosa. La marca de un discípulo maduro y disciplinado, ahí te va, es cargar su cruz. Es decir, vivir lo que tengamos que vivir por motivo del Evangelio y negarnos a nuestros deseos y pecados. Eso es cargar la cruz. Hacer todo lo que tengamos que hacer para que el Evangelio de Cristo sea compartido y nosotros negarnos a los pecados y a los malos deseos. Por último, la madurez espiritual se construye con el tiempo, pero eso no lo podemos utilizar de pretexto. Se construye con el tiempo principalmente siendo discípulos, conociendo lo mejor posible la palabra de Dios y haciendo discípulos, que como lo decíamos, es la gran comisión que nuestro precioso Señor Jesucristo nos dejó a toda la iglesia. Amén. Gloria a Dios.